1895. Solo unos años antes, Thomas Edison había creado la primera bombilla práctica de luz. Ahora el entendimiento de cómo se comporta la electricidad se ha convertido en la pasión de muchos de los principales físicos de la época. También consumía la imaginación de un oscuro académico llamado Wilhelm Röntgen. Röntgen fue un modelo del científico europeo-alemán del siglo XIX. Un físico, un experimentador. En ciertas formas, un filósofo cuya filosofía se expresaba a través de la experimentación científica. A los 50 años, Röntgen ya había enseñado en 4 universidades distintas y había publicado unos 48 trabajos, todo esto sin lograr la más mínima notoriedad. Ahora en su laboratorio de la Universidad de Boston, todo eso estaba por cambiar. Así que estaba en su sótano. Trabajaba en su tubo Crookes, que es algo que parece una bombilla eléctrica con un terminal negativo y uno positivo, y a través del cual pasa electricidad. Röntgen estaba electrificando un tubo vacío de vidrio de forma extraña para formar lo que se conoce como rayos catódicos. Se sabía que estos misteriosos rayos podían recorrer una distancia muy corta fuera del tubo. Y a Röntgen le producía curiosidad este fenómeno. Ahora, en la noche del 8 de noviembre de 1895, realizaba un simple experimento para ver si los rayos penetraban el tubo incluso si estaba completamente apagado. Lo cubrió muy cuidadosamente con un cartón oscuro, apagó las luces de la habitación para que estuviera totalmente oscuro y tratar de ver si los electrones pasarían. Y en medio de la oscuridad, mientras hacía esto, repentinamente, a menos de 1 metro de donde estaba, vio que algo brillaba. Lo que brillaba era un pedazo de cartón cubierto de un material fosforescente colocado sobre una mesa a varios metros del tubo. Y se da cuenta de que hay una correlación cuando la corriente eléctrica pasa a través de este tubo de vacío. Con la electricidad, el brillo se produce y algo tiene que estar emanando a través del cartón. Y supo que los electrones no podían recorrer esa distancia. Era un hecho absolutamente conocido. Y en esa época no había rayos o partículas conocidas que explicaran esto. Röntgen estaba frustrado. ¿Qué extraña forma de energía había desencadenado que podía atravesar el vidrio, cartón y varios metros de aire? Llamó a estos misteriosos rayos X. De modo que una vez que hace este gran descubrimiento, quiso saber qué podían o no atravesar estos rayos X. Durante las siguientes semanas, probó varios materiales diferentes para ver si estos podían bloquear los misteriosos rayos. Comenzó con un mazo de cartas. Podía atravesar madera, podía atravesar papel, tomó un libro de 5 centímetros de espesor y todavía brillaba. Finalmente, tomó una caja llena de plomo y dio la impresión de que el plomo era la sustancia que los rayos X no podían atravesar. Acerca de esto, Röntgen escribiría: ¿qué tipo de onda o rayo hace lo que veo que éste está haciendo? ¿Estoy cometiendo alguna clase de error? ¿O tal vez me estoy volviendo loco? Decidió que para probar que no estaba loco, haría que su esposa bajara a ver lo que estaba haciendo. En medio de una gran fanfarria sentó a su esposa Bert. Colocó su mano sobre una placa fotográfica y encendió el tubo de rayos X. Ella estuvo sin moverse durante la exposición y luego esperó ansiosa mientras su esposo revelaba la placa. Y ve su mano, ve los huesos, ve el anillo de bodas, y al principio se siente atemorizada por la fotografía. Dijo: ¡oh, Dios mío! Estoy viendo mis propios huesos. Dijo: estoy viendo mi propia muerte. Estaba totalmente aterrada, y él estaba encantado porque ahora había provocado inequívocamente que no se estaba volviendo loco, que lo que hacía realmente estaba ocurriendo. Röntgen sabía que esto era algo extraordinario, y solo en unas pocas semanas logró escribir y presentar un artículo detallando sus experimentos para un diario científico. Al principio el editor mostró poco interés en el trabajo de Röntgen, pero cuando vio la placa de la mano de Beth, publicó el trabajo de inmediato. Mientras tanto, la historia fue recogida por uno de los diarios más populares de Viena, y en poco tiempo recibió publicidad en todo el mundo. A las semanas, los titulares decían: nueva luz ve a través de la carne hasta los huesos.
y abundaban las demostraciones públicas de este extraño nuevo rayo. Una de las cosas más importantes es que era físico, y como físico simplemente le interesaba la física de las cosas. Pero aparentemente Röntgen no tenía idea del tremendo significado médico de su descubrimiento, de manera que se sentía frustrado y molesto por toda la atención. Creo que inicialmente no vio la amplia relevancia de lo que había descubierto, aunque creo que quienes lo rodeaban lo vieron rápidamente, tanto en la comunidad médica como en la de las personas comunes, que fue lo que generó su fama mundial de la noche a la mañana. Literalmente a los meses, los médicos a ambos lados del Atlántico comenzaron a usar los rayos X para observar bajo la piel de sus pacientes. Mientras tanto, el tímido y modesto Röntgen regresó a su laboratorio en el sótano. Le huía a la vista del público, se rehusaba a conceder entrevistas y nunca patentó ni se benefició económicamente de su descubrimiento. Finalmente, en 1901, fue obligado a aparecer a la luz pública cuando ganó el primer premio Nobel que se otorgara a un físico. Pero incluso entonces Röntgen se mantuvo fiel a su posición. Lo único que pudo decir a manera de discurso de agradecimiento por el premio fue «Gracias».